Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Este es el primer tutorial o curso para crear un framework de automatización. Este framework, la idea de construirlo es que cualquier persona con los conocimientos mínimos de automatización pueda generar un pequeño framework para la empresa en la que esté trabajando y de ahí poder ir ampliando según las necesidades de la situación de cada uno. Bien, en este caso y para este tutorial vamos a usar Python como lenguaje principal y las herramientas que vamos a utilizar para poder automatizar en este caso van a ser Selenium, Behave para poder hacer BDD y Allure para lo que es la reportería. Este framework entonces va a comprender de esas herramientas en el lenguaje que le mencioné, que es Python, y es la primera parte de varios tutoriales que vamos a ir haciendo, ¿sí? La idea es que este sea el primero y el más sencillo de realizar. Después vamos a anexarle, usando la misma lógica, la librería de Appium para poder automatizar no solo web, sino también en dispositivos móviles. Y finalmente, una vez que tengamos las bases de cómo funciona este framework, vamos a ir haciendo más tutoriales, pero enfocado en otros lenguajes de programación como puede ser Java, JavaScript, Ruby o C Sharp, ¿sí? Que por ahí son los que más se usan, pero siempre usando la misma lógica y estructura. Bien, entonces, en este primer paso, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, descargar algún IDE de desarrollo que es por ahí aconsejable. Ustedes pueden usar el que más cómodo les resulte. Yo en este caso el ejemplo lo vamos a ir haciendo con PyCharm. Cuando entran a la página para descargarlo lo pueden buscar en Google. Lo primero que les sale en la versión de descarga es la versión profesional, pero si se van un poquito más abajo tienen la versión Community, que es gratuita. Le dan descargar, lo instalan como cualquier aplicación y una vez que lo tengan instalado, como en este caso, lo que pasamos a realizar es crear un nuevo proyecto, le ponemos el nombre que querramos, tratemos de usar una versión de Python que sea superior a la 3.8, creamos el proyecto y vamos a tener algo de esta manera, ¿sí? En un framework de automatización lo principal e ideal tal vez es cómo estructuramos dicho proyecto usando las tecnologías que le acabo de mencionar para que sea escalable a lo largo del tiempo, ¿sí? Con la cantidad de test que se van a ir incorporando, ya sea solo por ustedes o por otras personas. Por eso es importante mantener cierta lógica en el proyecto. A mí en lo particular me gusta seguir la estructura que sugieren las tecnologías que vamos a utilizar. Por ejemplo, en lo que es Behave, ¿sí? Nos sugiere una estructura de este estilo, ¿sí? No sé si ahí se alcanza a ver, sí. Vamos a hacer un zoom. Nos dice que podemos tener, por ejemplo, dentro de la carpeta Features, ¿sí? Los diferentes features en Gherkin de lo que van a ser las pruebas, un archivo de environment, ¿sí? Donde vamos a poner la configuración y una carpeta de steps donde vamos a tener lo que sería la lógica, ¿sí? De los diferentes pasos de nuestra prueba a ejecutar. Entonces vamos a intentar seguir esta estructura, ¿sí? Para lo que sería nuestro proyecto y agregándole algunas cosas más. Bien, entonces volvemos acá a nuestra carpeta, perdón, a nuestro proyecto y vamos a crear entonces, por lo que vimos recién, un directorio que se llame features. Un segundo. Perfecto. Dentro de features vamos a crear un directorio que se llama steps. Y dentro de features vamos a crear un archivo que se llama environment.
Esto es propio de la librería Behave que estamos utilizando. Perfecto. Esto sería como lo más básico en lo que es la estructura. A mí, bueno, en lo particular, me gusta que esto dentro del framework esté dentro de un directorio que se llame test, ya que vamos a tener otras cosas en la raíz del framework. Lo vamos a pasar acá adentro. Entonces sabemos que en lo que es la estructura de nuestro proyecto vamos a tener una carpeta que es donde van a estar nuestros tests. Esos tests van a estar dentro de features. Dentro de features vamos a tener nuestros steps, es decir, la lógica de esos tests, y un archivo de configuración de environment. Bien, ahora, como este framework debería soportar determinadas acciones según la necesidad de nuestra empresa o donde estemos trabajando, es muy probable que necesitemos algunas herramientas propias de la lógica que vamos a utilizar y por ahí externas a estas tecnologías que le acabo de mencionar. Entonces, en ese caso, sería bueno poder crear una carpeta que se llama utils, donde vamos a ir guardando estas utilidades que podemos ir necesitando, ¿sí? En este caso vamos a comenzar con esta carpeta de utils, donde lo que vamos a crear es nuestra primera utilidad, que sería un selector de navegadores. Como les dije al principio de este curso, el framework de este tutorial va a estar enfocado a lo que sería Selenium, ¿sí? O sería para automatizaciones web, ¿sí? Entonces nos va a resultar interesante que este framework soporte diferentes navegadores, ¿sí? Por lo tanto vamos a hacer como una configuración genérica para que cuando se corran los tests se pueda elegir con qué navegador correr esos tests. Bien, vamos a entonces hacer nuestro browser selector, lo creamos y acá vamos a empezar a poner la lógica. Bien, como quiero yo poder utilizar diferentes navegadores, en este caso resultaría interesante utilizar una librería que se llama WebDriver Manager. Si bien la versión de Selenium 4.20 en adelante incorpora un gestor propio de descargas de driver para los browsers más utilizados, está en fase beta, entonces por el momento no vamos a usar esa herramienta, sino WebDriver Manager, que ya existe de hace tiempo y tiene un buen soporte. Acá vamos a ver cómo es para Python. Siempre la idea es utilizar la estructura y sugerencia de la propia librería. Como pueden ver, esta librería en particular soporta varios navegadores y acá nos especifica cómo sería la configuración para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en nuestro proyecto es, usando esta lógica, hacer un selector de navegadores. Vamos a empezar por bien, primero que nada, claro, en instalar las librerías que vamos a ir utilizando, ¿sí? Podemos ir haciendo los pip install de cada librería, en este caso, bueno, WebDriver Manager. También deberíamos hacerlo para Behave y para Selenium. Vamos a hacer los ejemplos esto. Se supone igual que estas cuestiones las tienen que manejar o saber. En este caso, bueno, yo ya lo tengo instalado. Para Behave es lo mismo. Install. Behave. Selenium.
Bien, y así van instalando todas sus librerías. Lo ideal es que una vez que tengan instaladas las librerías, generen un archivo de requerimientos para que su proyecto, cuando otra persona tenga que instalar y poner en marcha su framework, directamente pueda instalar ya todos los requerimientos y no tener que instalar las librerías por librería, ¿sí? En este caso, bueno, son las librerías que le acabo de mencionar, sumada a la de Allure, que es para la parte de reportería que vamos a ver en un ratito. Bien, entonces ya una vez que tenemos instaladas estas librerías mínimas e indispensables para nuestro framework, pasamos a crear nuestro código. La lógica de este código va a ser crear una estructura base siguiendo la lógica que nos sugiere la página de la librería que vamos a usar, como ya mencioné, WebDriver Manager, para autodescargar los drivers, ¿sí? Y no tener problemas de que, si bajamos el driver por nuestra cuenta y estamos en una computadora donde ese driver que estamos usando no es compatible con la versión del navegador que tenemos instalado, no funcionaría. Entonces esto nos permite lidiar con ese problema, ya que chequea la versión del navegador que estamos usando. Si por ejemplo queremos correr la prueba en Firefox, chequea que Firefox sea la versión, 100, y entonces descarga el driver automáticamente para la versión 100 de Firefox y ahí pueda correr la prueba de forma normal. Bien. Si hacemos el ejemplo entonces con Firefox, dentro de acá de la página, como le estaba mencionando, de la documentación, nos dice que para Firefox, en lo que es el Emium 4, que es el que estamos usando, deberíamos hacer algo de este estilo, tener estas importaciones en nuestro código. A ver si lo puedo hacer un poco más grande. Ahí. Nos dice entonces que tendríamos que tener estas importaciones, las vamos a copiar, las vamos a pegar en nuestro código. Sí, perfecto. Y luego nos dice que deberíamos invocar el driver de esta manera. ¿Sí? Esto nos va a generar una sesión del driver con el navegador Firefox para que lo podamos utilizar en nuestras pruebas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una función que nos retorne ese driver. A ver, un segundito. Vamos a definir la función que se llama createFirefoxDriver. Esta función va a recibir argumentos que le podríamos llegar a pasar en el caso de que lo necesitemos, como por ejemplo uno mínimo e indispensable podría ser si queremos que el navegador se ejecute en headless mode o no, es decir, en modo visible o invisible para la prueba que estemos corriendo. Bien. Las funciones mínimas de esta función podría ser algo así como que tenemos la variable de driver, le decimos a WebDriver Manager que descargue el navegador y finalmente que lo retorne. Que retorne ese driver. Entonces, si tenemos otra función previa que chequea el navegador donde queremos correr la prueba, simplemente llamaríamos esta función y nos asignaríamos. Para hacerlo un poquito más complejo, como vamos a recibir argumentos, es la idea, esto quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener una función que va a recibir los argumentos, se los va a pasar al WebDriver que descarga,
el driver para el navegador y finalmente ahí nos retorna. En este caso me marca un error para lo de los argumentos porque esta es otra función que la vamos a pasar a crear porque aún no existe y va a tener la siguiente lógica. Y después les voy comentando el motivo, ¿sí? Esta función lo que nos va a permitir es primero chequear que efectivamente estemos recibiendo algún argumento, dado que puede ser ninguno, uno o muchos argumentos. Entonces la idea es poder hacer esas validaciones, ordenar esos argumentos para que finalmente los podamos pasar de la forma que corresponde, ¿sí? En este caso en forma de lista, para no tener inconveniente de cómo los recibe acá. Y como esto va a ser común a muchos navegadores y no todos tienen la misma configuración, es una forma de sacar ese factor común de los argumentos para todos los demás navegadores. Bien, esto sería la lógica mínima e indispensable para un navegador, pero como les comenté recién, la idea es que podamos soportar varios navegadores. Entonces, en este caso, ustedes cuando entran acá a la documentación pueden ir chequeando, por ejemplo, para Internet Explorer, cómo sería la configuración para Internet Explorer, qué importaciones necesitan, lo mismo para Opera, qué configuración requiere para Opera. Fíjense que acá, por ejemplo, para Opera requiere unos argumentos en particular. También tenemos para lo que es el navegador Edge, Chromium. Bien, casi todos los navegadores que normalmente se pueden llegar a utilizar. Yo en este caso, para no repetir todo el código, yo ya tengo creadas las funciones. Por lo tanto, voy a copiar y pegar acá. Pero recuerden que la lógica es exactamente la misma. De todas maneras, yo les voy a compartir luego el repositorio con el código para que ustedes lo puedan ver. Pero lo importante es entender por qué lo hacemos de esta manera. Voy a copiar todas las importaciones necesarias. Y acá ya tenemos la creación de todos los navegadores. Ahora, esto nos falta un paso más, que es justamente la decisión de selección para cuál vamos a usar de estos cuando corramos una de las pruebas. En este caso es simplemente un conjunto de diferentes if en el código, algo como esto, donde vamos a tener la función principal, que es seleccionar el browser, y acá le vamos a decir, esperamos nosotros recibir algún un parámetro que nos diga qué navegador, en qué navegador queremos correr la prueba. En este caso, entonces vamos a chequear primero si no hay ningún browser, es decir, si el usuario no pasa ningún parámetro, que haya alguno por defecto. En este caso le voy a decir que CT Firefox, si no viene ningún navegador. Y si sí viene alguno, que lo pase a minúscula para no tener inconvenientes en la forma en que se haya escrito el navegador. Entonces decimos, bueno, si finalmente el browser es Firefox, mandamos a llamar a la función de crear el driver Firefox, que fue la primera que vimos, ¿sí? Como está acá. Y seguimos con la misma lógica. Si el navegador es Chrome, que llame al de Chrome, para Edge el de Edge, para Opera el de Opera y todos los navegadores que puedan llegar a usar. Ahora, si el usuario pasa un navegador que no está en esta lista, vamos a largar un error diciendo que ese navegador no está soportado. Antes de mandar el driver para que pueda empezar a correr la prueba, vamos a agregar un wait implícito. Esto es opcional. A mí me gusta tener un tiempo mínimo de base común, más allá de que vamos a manejar los tiempos explícitos después en nuestras pruebas en particular. Está bueno tener un tiempo implícito no muy elevado.
como de margen, lo llamo yo. Entonces vamos a crear acá una variable con un tiempo predefinido, que en este caso van a ser 5 de 5 segundos, para que cuando se use esta función, ya automáticamente tenga un margen de 5 segundos. Perdón, una constante, en este caso de 5 segundos. Y aquí tenemos entonces ya armado nuestro código para lo que es la selección de browser que vamos a usar en nuestro framework, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a la configuración de nuestro ambiente, que es en el archivo environment que habíamos creado dentro de la carpeta de features, según como recomendaba la librería de Behave, ¿sí? Y en este caso tenemos diferentes funciones preestablecidas por Behave que nos permiten llamar determinadas funciones según el estado de la prueba, es decir, antes de que comience la prueba, que se haga alguna determinada acción, después de que termine la prueba, puede ser después de que termine algún paso, después de que termine algún escenario, algún feature, según lo que queramos dar. Lo básico que vamos a usar en este caso es la generación del reporte que nos interesa para este framework mínimo e indispensable. Es que se crea un reporte compatible y la creación del driver según el navegador del que queremos correr la prueba. Entonces vamos a hacer primero las importaciones de las librerías que vamos a utilizar. En este caso tenemos vamos a importar el de Allure, el de adjuntos de Allure, que nos va a permitir adjuntar una captura de pantalla en nuestro reporte, y el selector de browser que acabamos de crear hace un momento dentro de utils. Estas tres librerías es lo mínimo indispensable para el framework que queremos crear en este momento. Bien. Lo primero que vamos a crear acá es definir qué va a ocurrir antes de que inicie nuestra prueba. Es decir, nosotros vamos a tener una prueba determinada donde vamos a necesitar que se abra el navegador, y para eso vamos a necesitar entonces que se cree ese espacio en el navegador para que empiece a correr la prueba. Entonces vamos a definir un before all. En lo que es Behave siempre pasamos el contexto, context en este caso, por más que no lo utilicemos, aunque sí lo vamos a usar en este caso, lo tenemos que pasar. Y le vamos a decir que en este caso, bueno, que reciba información del browser donde va a correr la prueba. Esto se va a correr a través de un parámetro, perdón, a través de un comando desde la terminal. Entonces queremos capturar cierta información, como por ejemplo el browser que se va a utilizar. Entonces creamos la variable browser y le decimos que del context, ¿sí?, que es lo que estamos pasando acá como parámetro, acceda a la configuración, los datos del usuario, y que tome con el get la palabra browser. Puede ser cualquier palabra, pero bueno, se supone que deberían ser cosas que son claras para la persona que va a correr la prueba. Entonces browser sería por ahí la palabra más acertada para esto. ¿Qué más? También queremos obtener, siguiendo la misma lógica, los posibles parámetros que el usuario quiera pasar al navegador donde estamos corriendo la prueba. Como por ejemplo, puede haber casos donde queremos que una prueba se corra en modo invisible, es decir, que no se vea el navegador mientras se está ejecutando la prueba, y en otros que tal vez sí. Y para eso necesitamos pasar ciertos parámetros de configuración, como podría ser otros en algunos casos en particular, es decir, más de uno. Para eso entonces
vamos a hacer una variable que se llama options, donde, siguiendo la misma lógica, vamos a capturar la palabra options desde la terminal. Y en este caso, como pueden ser muchas opciones, lo vamos a ir dividiendo a través de coma. Vamos a crear una lista donde cada una de las opciones se van a ir pasando con una coma y las vamos a capturar. Por último, vamos a crear el driver. Lo vamos a asignar dentro de nuestro variable de context. Vamos haciendo context.driver. Le vamos a asignar, usando el selector de browser que creamos, le vamos a pasar estos dos parámetros que recibimos por parte del usuario, es decir, el browser que esté pasando a través de la terminal y la opción o las opciones que haya pasado a través de la terminal. ¿Sí? Bien, esto sería como lo mínimo indispensable para poder empezar una prueba con Selenium. Es decir, que cuando empecemos a correr la prueba, se corra antes de iniciar la prueba, es decir, de cargar una dirección web, chequear si existe algún elemento o algo, mínimamente tenemos que poner en marcha ese navegador, y esto va a ser a través de esto. ¿Sí? Ahora bien, nos interesa también de que si por alguna razón la prueba falla, termina o lo que sea, queremos asegurarnos de que se cierre el navegador. Si bien por defecto lo debería cerrar, no está de más crear una función que cuando termine todo, sería un after all. Primero, asegurarnos de que context tiene la propiedad driver, es decir, que existe en ese momento. Y si existe y no está vacía, o sea, no es nula, hagamos el cierre. Esto lo chequeamos porque tal vez en ese momento ya no existe más o no está, entonces no tendría sentido el cierre. Pero si por alguna razón quedó la sesión abierta, hacemos el cierre para sacarlo de memoria. Por último, nos va a interesar tomar una captura de pantalla en nuestro framework cuando se ejecuta una prueba. En este caso podría ser, en algunos casos, necesario que se tome una captura de pantalla por cada paso de la prueba. Como estamos usando un framework que va a usar BDD, es decir, pruebas basadas en el comportamiento, va a estar formado por una serie de pasos esa prueba, y en algunos casos puede ser interesante tener una captura por cada uno de esos pasos, en otros tal vez no, tal vez nos interese solamente cuando la prueba falla. Para esto podemos hacer algo de la siguiente manera. Vamos a crear una función que se llame afterStep, ¿sí? Donde vamos a pasarle como parámetro el contexto y el step. Esto no es opcional, sí o sí tienen que pasar esto. Y de forma similar a lo de arriba, nos vamos a asegurar de que el driver exista como propiedad, es decir, que no se haya destruido, porque si no, no se va a poder tomar la captura si ocurrió algo con el driver. Entonces nos aseguramos que exista. Y en este caso, con esto, vamos a hacer que la librería de Allure, ¿sí?, agregue con el attach una captura de pantalla que se toma a través de esta función que es propia de Selenium, a través del nombre screenshot, ¿sí?, y en formato PNG. Ahora bien, si nosotros esto lo va a hacer con cada step que estemos corriendo en la prueba. Si quisiéramos que sea solamente cuando falla la prueba, sería cuestión de agregar este if, y donde chequeamos el status del step, que solo cuando falló haga la captura y la agrega al reporte. Esto sería otra opción.
Yo por lo pronto le voy a dejar que lo haga para todos los steps, pero sepan que de esta forma se podría hacer también. Bien, ya habiendo configurado entonces lo mínimo y indispensable para nuestro environment, sepan que esto es lo mínimo, se pueden agregar más lógica para diferentes estados, pero con esto podríamos ya iniciar nuestro framework. Otro punto importante a tener en cuenta, ya que agregamos lo de la reportería, es interesante tener un archivo de configuración que se suele llamar behave.ini. Lo ponemos en la altura raíz de nuestro framework y acá vamos a presetear algunos aspectos de configuración necesarios para nuestro framework y para nuestra reportería en este caso. Podrían haber muchos aspectos de configuración, pero en este caso, como estamos haciendo algo mínimo, nos va a interesar solamente lo que es para la reportería. En este caso sería algo así. Dentro de ponemos behave para decir que la configuración que estamos poniendo es para behave justamente. Y tenemos este apartado que dice JUnit igual a true. Nos está diciendo de que queremos que cuando se ejecute una prueba se genere un reporte que sea compatible con este otro framework de prueba, que es un estándar y que por ahí se suele utilizar si, por ejemplo, estamos corriendo pruebas a través de nuestro framework y estas pruebas se lanzan a través de Jenkins, por ejemplo. Jenkins va a levantar el resultado de la prueba en un formato determinado, que en este caso sería en este, ¿sí? Si lo tenemos habilitado, entonces estaríamos dando soporte para que pueda ser leído esa prueba por Jenkins, por ejemplo, ¿no? Y además nos interesa de que, bueno, si se genera el reporte de Alure, que por ahí es más completo y es visual para la persona que lo va a leer. Y en este caso tenemos que agregar format igual a alure-behave.formatter, Alure formatter. Y por último un outfiles igual al nombre de la carpeta donde queremos obtener los resultados. En este caso le puse alure-result. Esto nos dice que cuando se genera el reporte en el formato de Alure, se crea esa carpetita y ahí esté el reporte. Esto nuevamente es siguiendo la documentación, ¿sí?, de Alure. Nos dice justamente que para behave podemos especificar a ver acá nos dice en el ini, que es lo que acabamos de crear, ¿sí?, dentro de esta etiqueta de behave, el formato y dónde lo va a escribir ese reporte, ¿sí? Bien, después vamos a revisar cómo verlo al reporte finalmente. Bien, entonces ya tenemos nuestro environment configurado, nuestras utilerías para la selección de browser, y nos faltaría entonces como último crear un test de ejemplo para probar el funcionamiento, ¿sí? Para esto vamos a crear un feature de ejemplo vamos a hacer open website.feature. Vamos a borrar acá.
Este va a ser nuestro ejemplo. Va a ser una página simple de prueba, donde vamos a abrir y vamos a chequear que exista este título dentro de la página. Es algo súper sencillo. Bien, entonces, por lo general cuando escribimos pruebas basadas en el comportamiento, lo que hacemos es crear el comportamiento de la prueba a través de un archivo en gherkins.feature, que es lo que acabamos de crear. Escribimos el nombre de este feature y sus respectivos escenarios. En este caso, bueno, como es algo sencillo para entender el concepto, sería un solo escenario donde vamos a tener esta secuencia de que el usuario va a abrir una página determinada, que en este caso es esta que vemos acá, y cuando esté dentro de la página tiene que ver este título. Por ahora esta prueba si la corremos no funcionaría porque no existe la lógica por detrás de estos steps, por lo tanto hay que crearlo. Es decir, dentro de nuestro directorio de steps que habíamos visto cuando lo creamos al principio en la estructura, tenemos que poner la lógica donde se va a hacer match por cada una de estas sentencias para buscar cuál es la lógica que va por detrás. Entonces vamos a crear dentro de steps un archivo Python. En este caso le vamos a llamar home steps.py. Vamos a importar las librerías básicas, que en este caso van a ser las de Behave. Vamos a importar steps para los steps que vamos creando. Y de Selenium vamos a importar el by para los localizadores. Entonces tenemos, por lo general lo que solemos hacer es crear una función que puede tener un nombre o nada directamente, porque nos vamos a guiar por la sentencia en BDD y no por el nombre de la función en sí. Por eso es que esta función podría ser completamente anónima. Le vamos a pasar el context, que es donde estamos manejando nuestro driver, es decir, todas nuestras propiedades y el driver en sí está dentro del context. Vamos a pasar bueno, en este caso, para mostrar la idea, vamos a suponer que fuera eso nada más, lo mínimo indispensable. Esta función va a tener una lógica del estilo context driver get. Podría ser algo así, donde le pasamos esta dirección. Y le decimos que si esto estuviera así, simplemente lo que nos estaría faltando es decirle al framework, bueno, a ver, este step va a abrir esta página web, ¿sí? Pero necesita saber el step, el framework, que tiene que llamar a este y no a otro posible que esté más acá. Entonces hay que ponerle un decorador que se llama step, propio en este caso del framework de Behave, y a través de un string pasamos la oración y entonces esto va a hacer match esta oración con esta. Entonces sabe el framework que tiene que correr la lógica que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, así como está ahora este feature, ¿sí? Ya debería funcionar. ¿Y cómo corremos esta prueba? Bueno, en este caso Behave nos dice que para correr las pruebas tenemos que usar el comando Behave, que lo van a tener una vez que instalaron la librería, como mencionamos al principio. Y
simplemente podríamos pasarle el nombre del feature, que lo tenemos dentro de test, features, y finalmente le llamamos openWebsite.feature. Corriendo este comando, que lo tenemos por acá, a ver, un segundito. Ahí. Con este comando deberíamos poder correr ese pequeño ejemplo. Esto nos va a abrir el navegador con la página y termina. Cuando termina nos dice que se corrió este step, que la prueba pasó, que no hubo ninguna falla, y ahí quedó perfecto. Bien, esto igual se puede mejorar y lo podemos hacer de la siguiente manera. Cuando ustedes escriben steps de esta forma, por ahí lo bueno sería hacerlos un poco más genéricos para que apliquen para otros posibles escenarios. Entonces podría ser de que acá podemos sacar como variables la palabra user y la página web, ¿sí? ¿Por qué sería esto? Porque podría ser que quiero abrir en vez de la página esa, la página de Google, y para no tener que crear otro step que sea el usuario abre google.com, por ejemplo, algo así. Para evitar hacer esta repetición, ¿sí? Podemos hacer, esto nos provee el framework de Behave, ponemos llaves, esto lo transformamos en una variable, la anexamos acá en los parámetros de nuestra función y la reemplazamos acá. Entonces, en este ejemplo, si nosotros cambiamos esta dirección por Google, para la prueba va a ser exactamente lo mismo. Nos va a abrir la página de Google. Perfecto. O cualquier página que queramos abrir. Entonces siempre la idea es generar steps los más genérico posible para que puedan ser utilizados en la mayoría de los escenarios posibles. Bien, y también mencioné que era factible cambiar la palabra user. Bueno, podemos seguir exactamente la misma lógica. Ponemos nuestras llaves. En este caso para mí el user sería un actor. Pasamos la palabra actor. Y de esta manera nos da la libertad, si bien no lo vamos a usar en este caso la palabra actor dentro de la lógica, sí nos da plasticidad dentro de lo que son los escenarios o los steps en Gherkin para decir, bueno, yo quiero decir que en este caso el usuario abre la página, pero también podría ser que quiero decir que Pepe abre la página, y esto no me estaría afectando a la lógica de mi código, es decir, se va a hacer match igual con este step y finalmente igual se va a abrir la dirección. Vamos a probar. Esto nos va a abrir la página y una vez que termine se va a cerrar y acá nos va a decir que Pepe abrió la página, ¿sí? Bien, y por último vamos a agregar un step que haga otro paso más, que es el que valide el título, y en este caso deberíamos hacer algo así. Vamos a hacer lo mismo, un step donde va a haber una palabra clave, una sentencia,
que en este caso era esta. Como pueden ver, comilla, comilla, anula. Entonces lo que podemos hacer acá es cambiar por comilla simple la comilla dentro que estamos usando. Y ponemos nuestra lógica, que en este caso yo quiero, a ver, esta página era... Lo que quiero validar ahora es que dentro de esta página el framework chequee por medio de Selenium este título. Entonces podemos inspeccionar. Podemos copiar la ruta en XPath como selector o lo que quisiéramos. Y la lógica normal sería hacer algo así como generar un locator. En este caso sería, vamos a usar el byte de Selenium. Vamos a usar la estrategia por CSS Selector. Vamos a pasar el selector que acabamos de copiar. Y nos interesa que tengo acá. Perdón, me estaba comiendo la creación de la función. Ahí. Me estaba faltando la función. Si recuerden que tenemos que tener una función anónima, o puede tener un nombre o lo que ustedes quieran. Yo lo dejo en anónimo porque no me interesa el nombre de la función en este caso. Bien, entonces estábamos con el localizador. Los localizadores, recuerden que para los elementos siempre se basan en qué estrategia vamos a usar y el valor de esa estrategia. Recuerden que todas las posibilidades las tienen dentro de la web de Selenium, donde pueden justamente ver cómo localizar las diferentes estrategias de localización, ¿sí? Para los elementos. Entran acá y acá tienen por nombre de clase, ID, name, texto, tag, XPath. Y les explican cómo obtenerlo, ¿sí? Esto no forma parte del curso. Entonces, creamos un locator. Acá todavía no estamos buscando el elemento, simplemente es para manejarlo más fácilmente, porque lo que quiero hacer es usar una espera explícita, ¿sí? Usando el WebDriver white, esperando hasta que ese localizador esté visible. Y cuando esté visible, realmente ahí me dé el elemento. ¿Sí? Sería algo así. Necesitamos traer la dependencia. No la hemos puesto. Importamos el WebDriver white de Selenium y los expected condition, ¿sí? Entonces, teniendo esto, podemos decirle que espere 10 segundos. Esto se lo pasamos, le pasamos el driver, que recuerda que lo tenemos dentro del contexto. Entonces le decimos que espere 10 segundos hasta que
el elemento de este localizador que le estamos pasando acá, ¿sí?, esté visible. Una vez que esté visible, me asigna la dirección de ese elemento en memoria a esta variable que le puse title element. Y finalmente hago un assert, es decir, ya una vez que tengo ese elemento, yo quiero validar algo en este step. Y bueno, lo que quiero validar es que este elemento, si obtengo el text, o sea, el texto de ese elemento, sea igual a lo que estaba diciendo que quería validar acá arriba en el step, ¿sí? Entonces, hagamos acá un ejemplo. Vamos a correr. Ahí está abriendo la página. Bien, acá nos está dando un error. ¿Por qué? Este error, a ver si lo alcanzan a ver. Este error que sale acá abajo nos dice que el step no está implementado. Y eso se debe a que no está haciendo match esto de acá con lo que pusimos allá. Y si no me equivoco es por la comilla simple. Claro. Si acá cambiamos la comilla simple, ahora sí debería ser match. Vamos de nuevo. Bien, ahora sí hizo el hacer este. Las pruebas pasaron correctamente. Pero bien, esto lo podemos mejorar un poco. La idea es, como les dije en el paso anterior, es ser lo más genérico posible. Entonces, acá lo que yo haría sería nuevamente cambiar user por actor, porque dijimos que podría ser no son necesariamente la palabra user, sino representar una persona y queda más legible para lo que es la prueba. Y en el de que ve X texto, justamente podría ser cualquier texto. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esto. Y vamos a poner una variable. Las pasamos acá, el actor y el texto. Esto lo vamos a cambiar por comillas simple para no tener problema. De hecho sería mejor como práctica dejar todos en comillas simple. Ahí está. Y como ahora lo tenemos en formato de variable, lo sacamos de acá. Y lo pasamos como texto. Perfecto. Entonces, acá lo acomodamos porque estamos usando la comilla doble. Acá. Entonces ahora podemos decir que Pepe, cuando abre la página esta, Pepe va a ver este título. O bien podría ser otro texto distinto, ¿sí? Pero el texto que yo ponga es lo que va a pasar como variable para la prueba. ¿Sí? Corremos la prueba. Y acá efectivamente nos pasa que Pepe
Abrió la página y vio ese texto. Bien. La idea de que un framework sea lo más genérico posible es justamente para que también se pueda reutilizar. Recuerden que un framework de automatización por lo general lo va a usar más de una persona. Entonces puede que ustedes creen un step en particular que otra persona va a usar ese mismo step. La idea es que no tengan que crear el mismo step, ¿sí? Esto todavía se puede simplificar un poco más. Para lo que es el alcance de este curso, yo lo que haría es quitar el locator de aquí y crear dentro de nuestros features una carpeta que sea exclusivamente para los locators. Dentro de locators vamos a crear un archivo Python que se llame, siguiendo la lógica de los steps, como estábamos trabajando sobre una página que le llamamos home, la idea sería que crear los locators, todos los locators que lleguemos a usar del home estén en el mismo lugar. Entonces vamos a hacer uno que se llame home locators. Y para este archivo vamos a crear una clase que se va a llamar home locators, donde vamos a pasar un objeto. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto me lo voy a llevar me lo voy a llevar para acá. Vamos a importar esta librería acá. Perfecto. Y ahora acá lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar este por este de acá. Tenemos que hacer el import, perdón. Vamos a hacer from test. Bien, como pueden ver acá arriba, a ver si lo puedo traer ahí. Lo que estoy haciendo es importar la clase de homeLocator, ¿sí? Esta que creamos acá. Acá podemos tener todos nuestros localizadores de la página, ¿no? Podría ser título 1, 2, 3, 4. Todos los locators que queramos poner. Entonces, directamente cuando estamos trabajando en los steps, lo que hacemos es importar la página de los steps con los que estamos trabajando y la llamamos y llamamos dentro el localizador que nos interesa, que en este caso, bueno, es el único que tenemos, que es este. Pero esto nos permite tener ordenado todos los localizadores en un mismo lugar. Entonces nuestro código ahí quedaría un poquito más simplificado. Tenemos por un lado lo que son los locators, por otro lado lo que son los steps, y en los steps solamente es lógica. Si corremos ahora entonces esta prueba con este pequeño cambio, la prueba debería correr de la misma manera. Perfecto. Como pueden ver, acá pasaron los dos steps del escenario
y quedó la prueba funcionando. Por último, vamos a chequear algo que no vimos, que es el tema de los parámetros que habíamos configurado y el tema de los reportes. Con respecto a los parámetros, Behave nos dice que si queremos pasar algún parámetro desde la terminal, tenemos que hacer el comando de Behave, usar -d, el nombre del parámetro, por ejemplo en este caso browser. Nosotros estuvimos corriendo la prueba sin ningún parámetro, entonces estaba usando por defecto, como habíamos configurado previamente, Firefox. Pero si quisiéramos correr la prueba como por ejemplo con Edge, acá es donde nosotros pasamos el parámetro de Edge. Y teníamos también el de las opciones. Vamos primero entonces con el del navegador. Vamos a hacer el ejemplo. Perdón. Claro, acá me dio error porque dice que no hay step en este directorio. Porque no está justamente ahí, lo tenemos dentro de test. Entonces tenemos que hacer behave de browser igual a Edge, espacio y la ruta de la prueba que queremos pasar. Esto es importante que se pueda hacer así por comando, porque por ahí uno que está corriendo la prueba o está haciéndolo de forma manual o en local, por ahí no importa tanto, pero cuando se corre a través de un pipeline, en una integración de pruebas a través de Jenkins u otra plataforma, lo que se va a hacer justamente es pasarle estos parámetros para que se corra la prueba, ¿sí? Bien, ahí entonces hacemos el ejemplo con Edge. Y ahí nos corre la prueba, pero un segundito. Claro, acá cuando pasé el parámetro, fíjense que escribí mal la palabra browse, no le puse la R. Esto es importante porque no lo reconoce si no está bien escrito. Tiene que ser tal cual como lo definimos, browse. Ahora sí. Acá está tardando porque, justamente está descargando el driver. Seguramente no lo tenía ya previamente cachado o instalado en esta compu. Por eso suele demorar más la primera vez. Y ahí, como pueden ver, abrió Edge. Lo está abriendo. Y perfecto. Y por último, tenemos el modo si queremos pasarle las options, volvemos a llamar a -d. Un segundito. Acá se ve mejor. Acá vamos a pasar las options y vamos a pasarle el headless. Al pasarle este headless, ahí nos corrió la prueba mucho más rápido y sin abrir el navegador directamente, ya que fue en modo invisible. Bien, ahora nos está quedando chequear el tema de la reportería.
Esto me estuvo generando reportes de las pruebas seguramente. Un segundito. Bien, en este caso acabo de encontrar un error en el archivo behave.ini. Como pueden ver acá, les muestro por si lo habían copiado, está mal escrito. Entonces todo esto que pusimos acá no se estaba creando porque no lo tomaba. Hay que corregirlo, ponerle el nombre correcto, behave.ini. Ahí cambiamos el nombre. Entonces ahora si corremos la prueba, en este caso lo voy a correr en modo invisible con Firefox como veníamos haciendo. Vamos a correrla. Ahí vieron que se creó este directorio que se llama Allure Results, que es el nombre que le pusimos, y otro que se llama Report. Y acá les paso a mostrar. El de Report está creado por este parámetro, esta propiedad que pusimos acá, que se las expliqué hoy, y para qué fines. Y el otro, el de Allure, es el que genera el reporte de Allure. Que para eso tenemos que, para poder verlo, escribimos, en este caso, acá, escribimos Allure serve y el directorio donde está el resultado, que en este caso es Allure Result. Al ejecutar este comando nos va a abrir una ventana del navegador. Un segundito. Algo así como esto, donde acá tenemos todos los escenarios de la suite que hemos corrido, en este caso, bueno, uno solo, donde tenemos los diferentes steps que corrimos y sus respectivas capturas de pantalla. Perfecto. Bien, esto ha sido todo por la primera parte del curso. Acá, como pueden ver, ya tienen un mínimo framework funcionando de automatización para las pruebas que quieran ir corriendo. Muchas gracias.